Bienvenidos a Caminantes Camino. Nos encontramos con Joseph Campbell en Las Máscaras de Dios, mitología occidental. Abrimos página del capítulo número 1, La desposada de la serpiente. 1. La diosa madre Eva. Quien esté familiarizado con las mitologías de la diosa de los mundos primitivo, antiguo y oriental, reconocerá equivalentes en todas las páginas de la Biblia, aunque transformados para proporcionar razonamientos contrarios a las antiguas creencias. Por ejemplo, en el episodio de Eva y el árbol, no se dice nada que indique que la serpiente que se le apareció y le habló era una deidad por derecho propio, que había sido adorada en Levante, por lo menos durante los 7000 años anteriores a la composición del libro del Génesis. En el Louvre hay un jarrón tallado de esteatita verde dedicado alrededor 2025 a.C. por el rey Gudea de Lagash a una manifestación sumeria tardía de este consorte de la diosa, que llevaba el nombre de Ningisida, señor del árbol de la verdad. A través de un par de puertas que están abriendo dos dragones alados de un tipo conocido como león pájaro, se muestran dos víboras apareándose, entrelazadas a una vara a la manera del caduceo del dios griego del conocimiento místico y el renacimiento, Hermes. La maravillosa capacidad de la serpiente era mudar la piel y renovar así su juventud. Le ha proporcionado en todo el mundo el carácter de señor del misterio del renacimiento, del que la luna, creciendo y menguando, mudando la piel de su sombra y creciendo de nuevo, es el signo celestial. La luna es el señor y la medida del ritmo creador de vida del útero, y por tanto del tiempo a través del cual los seres vienen y se van. Señor del misterio del nacimiento y de la muerte, que no son sino aspectos de un estado del ser. La luna gobierna las mareas y el rocío que cae durante la noche para refrescar el pasto en el que pasa el ganado. Pero la serpiente también es un señor de las aguas. Mora en la tierra, entre las raíces de los árboles. Frecuenta los manantiales, lagunas y cursos de agua. Se desliza con un movimiento de ola, o asciende a las ramas como una liana, para colgar de ellas como una especie de fruta mortal. La sugerencia fálica es inmediata, y como devoradora, también sugiere el órgano femenino, de forma que expresa una imagen dual, que opera implícitamente sobre los sentimientos. Asimismo, una asociación dual de fuego y agua se vincula al rayo de su mordedura, la flecha bífida de su activa lengua y la quemadura lateral de su veneno. Cuando se la imagina mordiéndose la cola, como el uroboro mitológico, sugiere las aguas que en todas las cosmologías arcaicas rodean y reposan, permeándola bajo la flotante isla circular de la Tierra. La figura 2 de un cuenco pintado elamita del último período sasánida, 226-641 después de Cristo. Muestra de nuevo al antiguo guardián del árbol del mundo, subiendo por el tronco en el que se enrosca. En esta forma el aspecto peligroso, admonitorio de la presencia resulta obvio. Sin embargo, igual que la serpiente en el jardín, Ningisida es generalmente favorable a aquellos que, con el debido respeto, se acercan a la bendición de su santuario. La figura 3 de un antiguo sello acadio de alrededor 2350-2150 a.C. muestra a la deidad con forma humana, entronizada, con su emblema del caduceo detrás y un altar con fuego ante ella. Un devoto es conducido ante su presencia por una divinidad coronada, el poseedor del sello, seguido por una figura que lleva un cubo, con una serpiente colgando de su cabeza, y que es un servidor del Dios entronizado
y corresponde a los guardianes con forma de león pájaro de la copa de Gudea. La luna, la fuente de las aguas de la vida, está suspendida sobre la copa sostenida por la mano del dios, de donde el iniciado presentado debe beber ahora. Aquí resulta obvia la asociación del señor serpiente, la copa de la inmortalidad y la luna. Asimismo, un motivo común a todas las mitologías antiguas, a saber, la múltiple aparición de un dios en aspectos superiores e inferiores simultáneamente. Porque el guardián, admitiendo o excluyendo aspirantes, es una manifestación disminuida del poder de la propia deidad. Es el aspecto que experimenta, en primer lugar, cualquiera que se acerque a la presencia. O dicho de otra forma, el aspecto probatorio del Dios. Es más, el Dios, y también su aspecto probatorio, puede aparecerse en una o más de una serie de formas a la vez, antropomórfica, teromórfica, vegetal, celestial o elemental. Como en este caso, hombre, serpiente, árbol, luna y el agua de la vida, que deben reconocerse como aspectos de un único principio polimorfo, simbolizado en todos ellos, pero sin embargo, más allá de todos. Otra serie de 3 sellos será suficiente para relacionar estos símbolos con la Biblia. El primero es el elegante ejemplo sirio-hitita de la figura 4, que muestra al héroe mesopotámico Gilgamesh en manifestación dual, sirviendo como guardián de un santuario, a la manera de los leones pájaro de la copa de Gudea. Pero lo que encontramos dentro de este santuario no es ni una forma humana, ni animal, ni vegetal. Es una columna hecha de anillos de serpiente, que tiene en la parte superior un símbolo del sol. Tal estaca, o alcándora, simboliza el eje alrededor del cual giran todas las cosas, el axis mundi, y por tanto es un equivalente del budista árbol de la iluminación en el punto inmóvil, en el centro del mundo. Alrededor del símbolo del sol, en lo alto de la columna, se ven 4 círculos pequeños. Estos, se nos dice, simbolizan los 4 ríos que fluyen hacia las 4 partes del mundo. Compárese con el libro del Génesis 2, 10, 14. Acercándose por la izquierda está el poseedor del sello, conducido por un león pájaro, o querubín, como se llama en la Biblia a estas apariciones, que lleva un cubo en su mano izquierda y en la derecha alza una rama. Le sigue una diosa en el papel de la madre mística del Renacimiento, y debajo hay una cénefa, un dibujo laberíntico que en este arte corresponde al caduceo. Así que de nuevo reconocemos los símbolos usuales del mítico jardín de la vida, donde la serpiente, el árbol, el eje del mundo, sol permanente y aguas eternas irradian dones en todas las direcciones, y hacia el cual es guiado el individuo, por una manifestación divina u otra, al conocimiento de su propia inmortalidad. En el próximo sello, figura 5, donde se muestra la munificencia del jardín mítico. Todos los personajes pertenecen al sexo femenino. Los 2 que cuidan el árbol se identifican como una aparición dual de la divinidad del mundo subterráneo, Gulubau, cuyos equivalentes clásicos son Demeter y Perséfone. La luna está justo encima de la fruta que se ofrece, como en la figura 3 sobre la copa. Y la receptora de la dádiva, que sujeta en su mano derecha una rama de fruta, es una mujer mortal. Así percibimos que en este antiguo sistema mítico de Oriente Próximo nuclear, en contraste con el posterior sistema de la Biblia estrictamente patriarcal, la divinidad podía ser representada tanto bajo forma femenina como masculina, siendo la propia forma calificativa simplemente la máscara de un principio finalmente incalificado, más allá de todos los nombres y las formas, pero sin embargo habitándolos. Tampoco se encuentra en estos sellos ningún signo de ira divina o peligro. No hay un tema de culpa unido al jardín. La dádiva del conocimiento de la vida está allí, en el santuario del mundo, para ser cogida.
y es otorgada de buena gana a cualquier mortal, hombre o mujer, que llegue con el deseo y la disposición adecuados para recibirla. Por tanto, el antiguo sello sumerio de la figura 6 no puede ser, como han supuesto algunos estudiosos, la representación de una versión sumeria perdida de la caída de Adán y Eva. Su espíritu muy anterior, perteneciente a la edad del bronce, es del jardín de la inocencia, donde los dos frutos deseables de la mítica palmera datilera están para ser cogidos, el fruto del conocimiento y el fruto de la vida inmortal. La figura femenina de la izquierda, delante de la serpiente, casi con seguridad es la diosa Gulabau, un equivalente, como ya hemos dicho, de Demeter y Perséfone. Mientras que el hombre de la derecha, que no es mortal sino un dios, como sabemos por su corona lunar en forma de cornamenta, es con no menos seguridad su amado hijo esposo Dumuzi, hijo del abismo, señor del árbol de la vida, el dios sumerio que muere y resucita eternamente, el arquetipo del ser encarnado. Se podría comparar con el relieve grecorromano de la figura 7, donde la diosa de los misterios de Eleusis, Demeter, se muestra con un niño divino Pluto, de quien escribió el poeta Hesíodo. Nota del autor. No es el mismo que Plutón, dios del mundo inferior, aunque con frecuencia se le identifica con él por la similitud de sus nombres. Fin de la nota. Feliz es el mortal que lo encuentra cuando pasa, porque sus manos están cargadas de bendiciones y su tesoro se desborda. Pluto, en un plano de referencia, personifica la riqueza de la tierra, pero en un sentido más amplio es un equivalente del dios de los misterios, Dioniso. En mitología primitiva y mitología oriental he tratado de una serie de deidades de este tipo, que son a la vez consortes e hijos de la gran diosa del universo. Volviendo a su seno por la muerte, o según otra imagen, por el matrimonio. El dios renace como la luna mudando su sombra o la serpiente mudando su piel. En consecuencia, en aquellos ritos de iniciación con los que estaban asociados tales símbolos, como en los misterios de Eleusis, el iniciado, regresando en contemplación a la diosa madre de los misterios, se separaba reflexivamente del destino de su envoltura carnal, simbólicamente el hijo que muere, y se identificaba con el principio que siempre renace, el ser de todos los seres, el Padre serpiente. Con lo cual, en el mundo donde solo se había visto dolor y muerte, el éxtasis se conocía como una transformación eterna. Comparemos la leyenda de Buda. Cuando se colocó en el punto inmóvil bajo el árbol de la iluminación, el creador de la ilusión del mundo, Kama Mara, deseo de vida y temor a la muerte, se acercó para amenazar su posición. Pero él tocó la tierra con los dedos de su mano derecha, y como cuenta la leyenda, la poderosa diosa tierra atronó con 100.000 rugidos, diciendo: «Te pongo por testigo». Y el demonio huyó. El bendito alcanzó aquella noche la iluminación y permaneció absorto en éxtasis durante 7 veces 7 días, en el transcurso de los cuales se levantó una terrible tempestad, y un poderoso rey serpiente llamado Muchalinda. Leemos en la tradición y la leyenda de Buda la idea de la liberación. Leemos: saliendo de su morada bajo tierra, envolvió con sus anillos el cuerpo del bendito 7 veces, y extendiendo su gran caperuza sobre su cabeza, dijo: que ni el frío, ni el calor, ni los mosquitos, ni las moscas, ni el viento, ni el sol, ni las criaturas que se arrastran, se acerquen al bendito. Y después, cuando transcurrieron 7 días y Muchalinda supo que la tormenta había pasado, al haberse dispersado las nubes, desenroscó sus anillos del cuerpo del bendito, y tomando una forma humana, con las manos juntas en la frente, veneró al bendito.
En la tradición y la leyenda de Buda, la idea de la liberación de la muerte recibió una interpretación psicológica nueva, que sin embargo no infringía el espíritu de su anterior representación mítica. Los viejos temas se llevaron a un plano superior y se les dio nueva inmediatez a través de su asociación con un personaje histórico verdadero, que había ilustrado su significado con su vida. Sin embargo, continuó el sentido de armonía entre el héroe inquiridor y los poderes del mundo viviente, que, como él, en el fondo no eran sino transformaciones del misterio del ser. Así, en la leyenda de Buda, igual que en los antiguos sellos de Oriente Próximo, en el árbol cósmico impera una atmósfera de acuerdo sustancial, donde la diosa y su esposo serpiente ayudan a su benemérito hijo en su búsqueda de la liberación de las ataduras del nacimiento, la enfermedad, la vejez y la muerte. Por otra parte, en el jardín de Edén reina una disposición diferente, porque Dios, el nombre hebreo de Yahvé, maldijo a la serpiente cuando supo que Adán había comido la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, y dijo a sus ángeles: «Mirad, el hombre se ha hecho igual a nosotros, conoce el bien y el mal. Y ahora, para que no adelante la mano y coja también del árbol de la vida, y coma y viva eternamente». Por tanto, Yahvé le expulsó del jardín del Edén, para que cultivara la tierra de la que fue sacado. Expulsó al hombre, y al este del jardín de Edén colocó al querubín, es decir, leones pájaros, y una espada flamígera que giraba en todas las direcciones, para guardar el camino al árbol de la vida. El primer punto a destacar, y que se demostrará más detenidamente en numerosas escenas míticas que encontraremos, es que el contexto del patriarcado hebreo de la edad del hierro del primer milenio a.C. se invirtió la mitología adoptada de las anteriores civilizaciones del Neolítico y de la Edad del Bronce de las tierras que ocuparon y gobernaron durante algún tiempo, para presentar un razonamiento justo opuesto al de su origen. Y el segundo punto, corolario del primero, es que en muchos de los símbolos básicos de la Biblia hay una ambivalencia inherente que no puede suprimir ningún énfasis retórico sobre la interpretación patriarcal. Dirigen un mensaje pictórico al corazón, que es exactamente el contrario del mensaje verbal dirigido al cerebro. Y esta discordancia nerviosa se encuentra tanto en el cristianismo como en el judaísmo y el islam, porque estos también comparten el legado del Antiguo Testamento. Sin embargo, la Biblia no es la única fuente occidental con una enseñanza tan ambivalente. En el legado de Grecia hay una inversión de sentido similar. Final de la primera parte de este capítulo número 1. Muchas gracias por acompañar, por compartir el canal, por dejar tu comentario, tu apoyo. Nos damos cita para encontrarnos a leer segunda parte del capítulo número 1. La sangre de la Gorgona. Un gran abrazo.